de autoría de Franco Dotti, Lisandro Rojas, Juan Nicolás Birla, Lucas Oxaragano y Carlos Vera. Está radicado también en la regional local de la UTN, los anfitriones, y se denomina Estudio de Oleaje y Viento en el kilómetro 28 del canal principal del estuario de Bahía Blanca, con miras a aplicaciones undimotrices. Gracias. No me tengo que equivocar con esto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Franco Dotti. Voy a presentar este trabajo que hemos hecho en coautoría con los otros miembros del Grupo de Investigación en Multifísica Aplicada, el GIMAP, de esta facultad. Lisandro, Nicolás y Lucas son becarios doctorales de esta línea de investigación de generación undimotriz, y Carlos Vera es investigador también del Grupo GIMAP y vicedecano de esta facultad. Este es un trabajo simple, en esencia es un reporte acerca de mediciones que hemos hecho de características de oleaje y viento en un punto específico del canal principal del estuario de Bahía Blanca. El objetivo de este trabajo es, obtener o cuantificar el orden de magnitud, ¿sí?, del forzamiento que entregaría el oleaje a un convertidor undimotriz, un convertidor de energía de olas, que será instalado en un punto cercano el año que viene. Entonces, este trabajo es un aporte a lo que es esta línea de investigación sobre generación undimotriz que venimos desarrollando hace unos años. Esta línea se inició guiada por el entonces vigente Plan Argentina Innovadora 2020, que tuvo su continuidad con el Plan CTI 2030, en los cuales se asignó bastante importancia a lo que es energía del mar y específicamente a lo que es la energía del oleaje para el desarrollo energético de nuestro país. La energía undimotriz es una energía incipiente en todas partes del mundo. Hoy en día no es viable económicamente, sí, pero apunta a ser una de las energías del futuro. Entonces, en principio voy a describir un poquito la tecnología que nosotros desarrollamos, si bien, como les decía, no es el punto esencial de este trabajo. Este es un modelo de laboratorio de nuestro convertidor undimotriz. A ver, voy a ver si puedo, porque acá traje un juguetito. Este tipo de sistemas, digamos, se basan en un péndulo, ¿sí?, o un sistema de péndulos. En esencia es una rueda desbalanceada, como se ve ahí, que está montado sobre una plataforma flotante, ¿sí?, a la cual las olas le inducen un movimiento que es predominantemente vertical, aunque tiene componentes también en las otras direcciones, por supuesto, pero predominantemente vertical. Y la idea es alcanzar un movimiento rotacional de ese péndulo, ¿cierto? A ver. Se prende una lucecita. Entonces, la idea es que un generador solidario a este movimiento rotacional puede capturar parte de la energía cinética del movimiento y convertirla en eléctrica, ¿sí? La idea es muy sencilla. Tiene unas ventajas interesantes con respecto a otras tecnologías undimotrices que existen o que ya se han implementado. Esta tecnología aún no se ha implementado en ambiente real, ni siquiera a pequeña escala. Las ventajas básicamente es la posibilidad de no competir contra el oleaje en forma directa, ¿cierto? Y no tiene que estar en contacto con el agua, o sea, no tendríamos los problemas de incrustaciones que daban en el artículo recién. Y la posibilidad de escalabilidad, ¿sí?, de producir con distintos tamaños, unidades de distintos tamaños, diferentes potencias, con la interesante posibilidad de aprovechar el fenómeno de sincronización, que implica que muchos de estos convertidores, actuando en conjunto, ¿sí?, generan un aumento, una mejora en la eficiencia del sistema. No obstante estas ventajas, uno dice, ¿por qué no hay una implementación en ambiente real? Y básicamente eso se debe a esto que dice ahí, desafíos iniciales, que uno podría verlo como desventajas, en definitiva, que es la dinámica propia del sistema, es compleja, ¿sí?, y se necesita desarrollar leyes de control óptimas para lograr esas rotaciones. Digamos, yo podía lograr fácilmente esas rotaciones con el juguetito porque
mi cerebro sabe qué forzamiento darle para que se genere esa rotación, pero el mar no tiene un forzamiento inteligente, entonces uno debe desarrollar sistemas de control. Entonces, siguiendo este punto de que no hay implementación en ambiente real, está este trabajo en conjunto, es un proyecto de implementación a pequeña escala de estos prototipos, un trabajo que bueno, llevamos adelante en conjunto con la gente del consorcio del puerto de Bahía Blanca y con el CIMEC del CONICET de Santa Fe. Digamos, este proyecto ha sido financiado por la agencia y apunta a instalar el primer prototipo a pequeña escala en el estuario de Bahía Blanca, digamos, a fines del año que viene o mediados del siguiente. Hemos tenido algunos problemas de presupuesto con todo este lío, pero apuntaba a ser el año que viene y probablemente sea el año siguiente. Y entonces, como decíamos, si bien el estuario es un lugar que tiene poco oleaje, en general hay aplicaciones unimotrices, por supuesto, en el mar Báltico para bajos oleajes, pero en definitiva estos sistemas están pensados para gran escala, ¿sí? Pero como no hay nada, digamos, ni siquiera a pequeña escala, la idea es empezar por el principio, ¿no? De hacer una demostración de la tecnología, mostrar que funciona y luego así avanzar en los siguientes pasos. Entonces, en esencia, el trabajo se centra en este ítem de las características que yo estaba diciendo recién, y es del movimiento que impone el oleaje a la plataforma. Entonces, nosotros teníamos algunos trabajos de investigación en la literatura que, bueno, decían siempre medio tangencialmente los valores de digamos, magnitud de altura de oleaje, de periodo de oleaje en el estuario, principalmente trabajos de la década del 90 del Instituto Argentino de Oceanografía, IADO. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de establecer cuál es, en definitiva, cuál es al menos el orden de magnitud para nosotros comenzar a hacer un diseño de estos dispositivos. Estos dispositivos tienen una dinámica, como decía, muy compleja, entonces no es que uno agarra un péndulo y lo pone en cualquier lado y sale andando, sino que depende del forzamiento que reciba, ¿sí? Es algo un poquito más complejo, en el diseño que solo poner algo que flote y ande, ¿no es cierto? Entonces, nosotros teníamos, bueno, lo que hemos hecho es tomar mediciones a partir de esta estación de monitoreo ambiental costero, EMAC, denominada Puerto Bahía Blanca Exterior, que está ubicada aquí en la cercanía de la isla Bermejo, lo que es equivalente al kilómetro 28, más o menos, del canal de acceso al puerto de Bahía Blanca. Nosotros el dispositivo empezamos a instalarlo en el kilómetro 40, por aquí, en lo que es en la boya 15, si eso se mantiene así, puede cambiar, pero en principio esa es la idea. Y como estábamos esperando un sistema de medición de mayor precisión, bueno, teníamos a disposición las mediciones de esta EMAC, que son, uno puede visualizarla en internet, o sea, digamos, es una iniciativa abierta del Instituto Argentino de Oceanografía bueno, los datos son libres y uno puede hacer cualquier tipo de investigación que quiera con ellos siempre que lo solicite. Por eso por ahí agradezco también al doctor Alejandro Vitale, que él nos facilitó el acceso a las mediciones. Y entonces decimos, bueno, está bastante cerca como para hacer una estimación preliminar de lo que es el oleaje. Entonces, como decía recién, buscamos una noción del clima de oleaje y viento, especialmente del oleaje, para establecer el orden de magnitud y las características del forzamiento a lo que se vería sometido este recolector pendular. Entonces, lo que evaluamos son datos de altura y periodo de olas, altura significativa de olas también, y frecuencia. En general, altura significativa y frecuencia son las magnitudes que nosotros usamos como entrada a los modelos computacionales. La idea es obtener modelos precisos del funcionamiento de este recolector pendular, con un intervalo de medición de 10 minutos y un lapso de estudio, bueno, de unos 7 meses, desde octubre de 2021 a mayo de 2022, con algo más de 26.000 datos de mediciones, de los cuales hubo muchos que descartar porque había blancos en las mediciones, la estación por ahí salía de servicio. Ahora voy a mostrar un poquito de eso. ¿Un poquito? Ok. Entonces, aquí no sé si se ve, está medio lejos, es una observación preliminar de los datos de altura de olas. Estos son los meses, esto es
digamos, octubre del 21, esto avanza para abajo y aquí llega a mayo del 2022. Lo que se muestra es máxima altura medida en rojo, mínima en azul y altura significativa en gris. Y lo que nosotros observamos es que, bueno, había zonas donde la estación salía de servicio, como decíamos, no tenía mediciones. Entonces aquí podemos encontrar un mes completo de mediciones. Esto es promedio diario de altura, ¿no es cierto?, para cada día. Entonces, estas mediciones que están aquí son todas mediciones continuas, que al menos se han tomado algunas mediciones en el día, ¿sí? Por aquí hay otro mes, por aquí hay otro mes y medio, pero hay mucho que descartar, ¿sí? Y por ahí hay partes en los que hay algunos días consecutivos, pero acá, no sé si se alcanza a ver, hay una altura de olas de 2,5 metros, acá de 2,5 metros también, y justamente ahí la estación salió de servicio, o sea que acá probablemente el guiado tuvo trabajo, ¿no? Lo que ha pasado es que la ha destruido, ¿no?, la estación. Entonces, ese tipo de cosas hubo que salvarlas, ¿no es cierto? Entonces, nos deshicimos de la componente temporal, dijimos los días no nos importan, nos importa la altura de olas y la frecuencia de olas, el periodo que en definitiva nos da idea de la temporalidad, del forzamiento, ¿cierto? Si uno tiene el periodo. Entonces dijimos acá ponemos n, que es el número de mediciones, acá tenemos la altura y acá tenemos el periodo, y en definitiva calculamos la altura significativa de olas y el periodo promedio. Entonces si uno le dice, bueno, en dos números, ¿qué es lo que te dio la medición? Bueno, ahí en ese lugar hay 0,697 metros de altura de olas y un periodo de 3,578. Luego hicimos, voy un poquito rápido porque no voy a llegar, hicimos un recorte extra de los datos. ¿Sí? Dijimos, bueno, para nuestra tecnología, nosotros en los trabajos previos que hemos publicado, mostramos que la tecnología está pensada en general para gran escala, aunque se puede llevar a pequeña escala, pero con oleajes menores de 25 centímetros, uno no puede alcanzar una potencia de 5 watts, o sea, uno quiere un poquito más de potencia, entonces limitamos los valores de altura de ola a valores de altura mayores de 0,25, y eso, digamos, nos deja con el 51,23% de las mediciones válidas, que en esencia uno puede pensarlo como una medida aproximada del tiempo donde uno tiene oleaje apto para generar energía con esta tecnología. Siempre a grandes rasgos, ¿no es cierto? O sea, uno tiene demasiados blancos en las mediciones, es una estimación preliminar. Aquí está también la frecuencia, es la inversa del periodo. Uno puede ver regularidad en el periodo, por ahí estas cosas son tormenta, acá es tormenta, fíjense esto que yo le mostraba antes donde decía que se ha roto la estación, bueno, es esto de por aquí arriba. Bien, entonces, como un análisis global, digamos, acá tenemos gráficas que tienen la altura de olas y el periodo, y acá está la altura y la frecuencia, en definitiva son digamos, redundantes las gráficas, entonces nos quedamos con esta, que son los factores que nomás nos importa, altura y frecuencia. Entonces, lo que mostramos aquí es una escala de colores de la repetitividad de los escenarios de oleaje, es decir, si acá está en rojo, lo que implica es que ese escenario medio se ha repetido 10 veces o más, ¿cierto? Entonces, claramente uno puede identificar en términos de altura y frecuencia qué es lo más predominante en ese lugar de medición en el estuario. Entonces, aquí tenemos esa zona, esa región predominante entre 0,25, esta es la restricción que nosotros establecimos, y 0,9, y entre 1,5 radianes por segundo y 4,3 radianes por segundo la frecuencia. Esto coincide, o sea, por ejemplo, hay un trabajo de la década de los 90 de Perillo y Piccolo de Liado, que ellos decían que se observaban olas de hasta 1,5 metros de altura, con frecuencias de 1,6 a 3,2, ¿cierto? Entonces, eso es coincidente, nosotros observamos, claro, hasta 2,5 metros de altura, y la idea de esto era mostrar la repetitividad, entonces sí hay olas de 1,5, pero muy pocas veces, ¿cierto? Entonces la repetitividad y el diseño de un convertido multimotriz tiene que caer en esta zona, ¿cierto? Esa es un poquito la idea. Bien, acá tenemos, digamos, un recorte arbitrario extra donde eliminamos estas anomalías que son tormentas y buscábamos
una regularidad, entre comillas, por lo arbitrario, ¿sí? Lo seleccionamos a ojo, como se dice. Entonces nos quedamos con estas regiones donde el periodo ha sido regular. Entonces ahí uno puede obtener una gráfica más acotada, ¿cierto? Pero en definitiva esto es casi como que se mantiene digamos, este rango. Por último, el viento, no hicimos un análisis muy minucioso, ya que es una variable secundaria en lo que es energía undimotriz. Digamos, depende del modelo de procesamiento que uno use. Hay modelos como el de Pushkarev que utiliza la dirección de viento, permite considerar los vaivenes, no solo el movimiento vertical. Entonces esto, digamos, es importante también. Más que nada, voy a decir rapidito lo que obtuvimos. La velocidad promedio es similar en todas las direcciones, eso es lo que hemos medido, ¿sí? 24 kilómetros por hora, 29 kilómetros por hora si se hacen promedios mensuales. Lo mismo con las ráfagas, ¿sí? La máxima es de 95 kilómetros por hora en dirección sur, pero hay ráfagas de 80, 90 en las otras direcciones. Y sí, la moda de dirección, digamos, la dirección predominante de viento es noroeste, muy marcada, y eso coincide con un montón de trabajos previos de la literatura que se han presentado, que en Bahía Blanca la dirección de viento predominante es noroeste, así que es bastante razonable, es como que por ahí también una medida de que las cosas se hicieron más o menos bien. Entonces, como decía, estos rangos, en definitiva, obtuvimos lo que queríamos, que era establecer el orden de magnitud, ¿sí? Las características del forzamiento del oleaje que necesitamos para iniciar un diseño. Por supuesto, no se pueden establecer conclusiones definitivas, digamos, el conjunto de datos es acotado, uno necesitaría un estudio a más largo plazo, años de calendario completo para ver estacionalidad. Y nosotros, puntualmente, con nuestro dispositivo, lo que necesitamos es mediciones con un intervalo menor de tiempo, ¿cierto? 10 minutos es muy poco para armar una historia de tiempo real para poner un forzamiento en un modelo. Entonces, como decía, estos datos de la EMAC los hicimos mientras estábamos esperando otro equipo de mayor tecnología, o sea, que permite tomar mediciones 5 mediciones por segundo durante 40 días, un equipo que se desarrolló en conjunto con el IFISUR, ¿sí? Por medio del doctor Mariano Feo, que también trabaja acá en el grupo GIMAP, es de la UNS, que también trabaja acá. Y entonces ya hemos tomado 20 días de mediciones, así digamos entre 3 y 5 mediciones por segundo, como para armar una estructura de forzamiento un poquito más realista para los modelos. Bien, y ahí por ahí un poquito de los prototipos o las pruebas de concepto que tenemos en el laboratorio acá en el cuarto piso, hay un montón de máquinas ahí adentro, ya no nos caben, pero que de la línea de investigación que venimos desarrollando, ¿sí? Esto es para el estudio del fenómeno de sincronización, este es el original, el primero que hicimos para el abordaje de la dinámica, y estos que están aquí son leyes de control de distintos tipos, y acá tenemos un banco de pruebas de generación eléctrica pensando también para este proyecto del estuario. Así que, bueno, esto es todo. Sí. Muchas gracias, perdón por el tiempo. Muchas gracias, Franco, súper interesante. Bueno, yo conocía ya la publicación anterior sobre el prototipo, de forma tal que esto lo va complementando para hacerlo un producto realmente para poner en campo. Sí, vamos avanzando. Sí. Preguntas, comentarios. Incrustaciones no tengo. Incrustaciones no tengo porque va encerrado. No, la consulta no tiene que ver con las incrustaciones, pero tienen más o menos, así como tienen estudiado el mecanismo cinemático para generar el movimiento rotacional, tienen pensado cómo debería ser la forma del contenedor de este elemento, producto de que, obviamente, en una zona como la que están planteando, la posición relativa respecto a su punto de anclaje no está asociada solamente al viento, sino también a la corriente, con lo cual en algún momento queda sesgado respecto a la dirección del viento y esto estaría generando
movimientos, aceleraciones en otros órdenes, ¿no? Totalmente. Por eso, o sea, nosotros hemos hecho desarrollos con, como bien decías, tenemos bien dominada la dinámica del sistema y el control de rotación. Es decir, uno le pone cualquier forzamiento y el sistema inteligente lo pone en rotación. El prototipo que vamos a instalar en el estuario va arriba de una boya, ¿sí? Una boya de balizamiento. La boya en realidad está diseñada para moverse lo menos posible, ¿cierto? Nadie quiere que se mueva mucho eso, en realidad quiere que esté quieta. Entonces tiene movimientos de todo tipo. El forzamiento que hemos usado en el laboratorio es un forzamiento vertical, puramente vertical. Y esto tiene vertical, pero tiene en todas las otras direcciones también. Por eso es que necesitamos tomar mediciones muy precisas para poder simularlo con las 3 direcciones de movimiento. Específicamente a este dispositivo que va a ir instalado en el estuario, que es, como te decía, una prueba de concepto a pequeña escala. Pensando en el futuro, la idea es, montar muchos de estos sistemas en una plataforma flotante que sea como si fuera un barco, ¿no es cierto? Un barco con muchos de estos y aprovechar el fenómeno de sincronización. Por supuesto que el anclaje es una de las cosas a investigar a futuro de todo esto, que falta un montón para que la tecnología llegue, digamos, a gran escala. El anclaje, la distribución eléctrica, traerlo desde el mar, o sea, hay un montón de cosas que, en definitiva, todo lo que hacemos ahora es simplificado, apuntando a sumar conocimiento para, hacer que la tecnología sea cada vez más viable. Esa es un poquito la idea. Pero sí, diste en un punto importante, ¿sí? Bárbaro, ¿cómo haces para controlar? Es decir, yo lo construyo nominal para el área esa que sombreaste, ¿no? La idea es esa. Exacto. ¿Y cómo mitigas potencia cuando tenés muy por arriba? Pero no es lo mismo que un aerogenerador. El aerogenerador se dispara. Digamos, vos decís, cuando hay, por ejemplo, cuando hay mucho viento se dispara y se va al diablo y hay que frenarlo, ¿no es cierto? Es lo que claro, entiendo. pero vos generarías más potencia si tenés más altura, más... Esos sistemas no lineales tienen atractores rotatorios, ¿cierto? Entonces la rotación es una sola por diseño, a una velocidad con velocidad acotada, máxima y mínima, ¿cierto? Entonces, por más que aumente el oleaje, lo que va a hacer es, si vos le subís muchísimo de fuera del diseño, le aumentás la altura de ola o le cambiás mucho la frecuencia, lo que hace es sale de rotación, se va del atractor rotatorio, ¿cierto? No es que se dispara, ¿cierto? Nunca se dispara el sistema. No tiene ese problema. ¿No te generaría más potencia? No. Al perder la rotación, por ejemplo, entra en oscilación y genera menos potencia. ¿Por qué? Porque vos tenés menos velocidad, o sea, tenés menos energía cinética ya que tenés puntos de velocidad cero. Pero cuando vos le subís, o sea, lo sacás de resonancia, eso es lo que haces cuando vos le cambiás el estado de diseño, tanto para arriba como para abajo, lo sacás de resonancia y sale de la rotación y genera... O sea, el sistema no tiene regulación de potencia. ¿Cómo? No tiene regulación de potencia No activa. tiene regulación de potencia, no. O sea, no tiene un freno porque no hay peligro de que se destruya. Sí, por supuesto, es como un generador, uno necesita un regulador para la carga después, ¿no? Esto es irregular todo lo que produce, el voltaje que produce o la potencia es proporcional, Claro. Es proporcional a la velocidad. Sale de la parte, lo sacás automáticamente de la parte óptima, está bueno. Sí. Esa es la idea. Como que entraría en pérdida. Pero está re bueno, pero es difícil de hacerlo andar bien. Por eso es lo que hablaba de recién, que no está implementado en ambiente real. Claro, exactamente así. Lo que pasa es que estos, por ahí, viste que ese tiene 2 masas. Y en realidad con eso, con la cantidad de masa, el desbalanceo que vos haces, con eso vos lo que haces es diseñás, porque cambiás la frecuencia y lo adaptás a lo que... Exacto. Así es. Muy bien la idea. Sí. Es que la idea es muy simple e intuitiva, pero es difícil de hacerlo andar bien. Sí, esa es un poquito la idea. Sí, suele pasar en la realidad. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Fernando.